5N. Trabaja en vivo Hernán Nucera, que está con el senador Lustó, ¿verdad? Hola, Ernie. Es así, Juan, nos encontramos en el despacho del senador Martín Lustó, que, bueno, amablemente nos recibió para contarnos un poco de todo lo que pasó, porque pasaron muchísimas cosas hoy en el recinto. Para empezar, no tuvieron en un momento el sistema para votar. Bueno, ¿cuál es tu balance general de lo ocurrido en el día de hoy? Bueno, en primer lugar fue una sesión que costó mucho tener. Sí, hubo muchos intentos de distinto tipo para que hoy no se trataran los temas que teníamos que tratar. Y conforme va transcurriendo la sesión, por suerte lo que vemos es que todos los temas que estamos tratando tienen un amplio apoyo. En su inmensa mayoría están saliendo por unanimidad. Es decir, que hay senadores que se han retirado, ¿sí? Pero todos los que nos hemos quedado a debatir los temas y a tratarlos hemos votado a favor. El presidente ya dijo que iba a vetar muchas de las cosas que, bueno, se votaron hoy. Bueno, el presidente tiene el derecho constitucional de vetar. Se lo puede hacer y el Congreso, como ha ocurrido en el pasado, verá si consigo los números para insistir. Lo que sí me parece importante marcar es que en el Senado todos estos proyectos, inclusive los dos que estamos debatiendo ahora, han salido, insisto, casi todos por unanimidad, y yo creo que estos dos también van a ser de la misma manera. Claro. Juan, el senador Martín Lustó te está escuchando. Hola, senador, gracias primero por este ratito. Juan, por supuesto, si tiene que ir a votar nos corta y después la seguiremos. Pero quería preguntarle por la reacción del gobierno. Ya ayer hubo mucho ruido respecto de qué podía suceder si el Senado trataba y aprobaba todos los proyectos que efectivamente está tratando y aprobando hoy. Después salieron a denunciar ya con la sesión en curso, esto es un golpe institucional, acusaron a Victoria Villarruel de ser parte, después se trabó el tablero, se trabó la pantalla. Da la impresión que es alguien que está perdiendo un partido de fútbol 3-0 y pincha la pelota y se va. Bueno, como dije, pasaron muchas cosas y la verdad que fue difícil tener esta sesión desde hace un tiempo, en todo lo que es previo a la sesión, en las comisiones, hasta llegar al día de hoy, donde ustedes veían a la mañana el tipo de operaciones cruzadas que había para ver si se podía evitar esta sesión. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? El gobierno puede decir lo que quiera, pero por ejemplo, 24 gobernadores enviaron 2 proyectos de ley, ¿sí? O trabajaron 2 proyectos de ley que se presentaron acá, y son gobernadores, algunos que le han votado todo al gobierno nacional y hasta han ido juntos en las listas provinciales o pretenden ir juntos ahora en octubre, otros que son más equidistantes y otros que son oposición, pero todos se ponen de acuerdo, todos. ¿Qué quiere decir eso? Que algo está pasando. En este caso, ¿en qué se ponen de acuerdo? Hay algo que se llama ATN, que son aportes del Tesoro Nacional que tiene que hacer a las provincias cuando hay emergencia o desequilibrios financieros, y ha habido en este tiempo emergencias de todo tipo y color. Claro. Inundaciones, incendios, emergencia sanitaria, emergencia social, provincias que han tenido de paro a la policía y a los docentes, y sin embargo, Bahía Blanca, por ejemplo, y sin embargo el gobierno nunca usó los ATNs para eso, nunca. Y por otro lado, si bien el gobierno eliminó alrededor de 25 fondos fiduciarios, hay 6 que están alimentados por tributos y tienen buen dinero, que se dedican a la infraestructura eléctrica, hídrica o hidráulica, a la vivienda, a las rutas, que el gobierno no usa porque dice que no hace obra pública, deberían ser usados en las provincias de acuerdo a la ley que constituyó esos fondos. Y las provincias dicen, mira, yo me estoy haciendo cargo de todas las emergencias, de la ruta, de la emergencia social, de la emergencia sanitaria, de la emergencia en infraestructura, de la emergencia en vivienda. Dado que hay plata para eso y vos no la usás, dámela. Y ni siquiera le dice, dámela toda. Dice, te dejo una parte, te dejo la parte para el Tesoro Nacional, para el gobierno, como se suele decir, te dejo la parte para los jubilados, pero hay una parte que la tengo que usar porque tengo que atender estas emergencias. Los 24 gobernadores se pusieron de acuerdo en eso, los 24. Y lo mismo pasó cuando debatimos ahora el tema jubilatorio y el tema de discapacidad. Claro. Este es un gobierno que no solamente ajusta, sino que después insulta, ¿no? A los jubilados, los que vienen a manifestar la precarísima situación en la que están, los reprime, después le dice viejos meados. El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad le dijo a una familia, si alguien nació con discapacidad es tu problema, no del Estado. A los médicos, a los residentes del Garrahan le dice Lemoine que hubieran estudiado efectos especiales porque hubieran ganado más plata. Entonces, la verdad que es un gobierno que no solo te ajusta, sino que insulta al que está padeciendo y tensa un lugar en donde la reacción, en lugar de
mucho más meditada, rigurosa, llega una emergencia, una urgencia en donde se resuelve así. Claro. Y lo mismo pasa con los jubilados. Piensen ustedes que esta ley lo único que hace es recomponer el 7% que perdieron en enero. Eso decíamos. Y el 40% que perdió el bono, es decir, la mínima y el bono. Y eso, desde que arrancó Milei, los jubilados perdieron un 7%, pero desde el año 2017, en los últimos 8 años, las jubilaciones mínimas perdieron la mitad de su poder adquisitivo, la mitad. Y con el bono perdieron un tercio. Hoy lo que estamos haciendo es recomponer eso, que es mínimo, son 60.000 pesos por jubilado. Senador, a veces el presidente dice tantas cosas o hace tantas advertencias, o el entorno de él habla, hoy se habló mucho de esta idea de desestabilizar, casi de golpe de Estado. ¿Usted lo toma en una dimensión de una gravedad real? ¿Piensa que algún sector del gobierno está con eso, con ese chip en su razonamiento, o lo entiende como algo un poco del juego político, de definir un enemigo, de definir un responsable del presente político? Mirá, a mí me parece que es parte, quiero creer que es parte de declaraciones políticas, oportunistas, y no que tiene un trasfondo de que ellos piensan eso, porque es una barbaridad. ¿Por qué digo oportunismo? Porque, por ejemplo, cuando se hablaba que el kirchnerismo, yo no estaba de acuerdo, sí estuve de acuerdo con la creación de la comisión investigadora por Libra, pero cuando se pedía juicio político y Patricia Bullrich decía que era una barbaridad, ella y Esper le habían pedido juicio político a Alberto Fernández. De la misma manera que ella estuvo en la Cámara de Diputados cuando se votó el 82% móvil para los jubilados. Sí, o que cortaba las calles. Y ahora le parece que está mal una recomposición. Bueno, entonces le parece mal una recomposición de 60.000 pesos y había votado el 82% móvil. Entonces quiero entenderlo por el lado de un oportunismo de un discurso político. Ahora, me parece muy peligroso en la Argentina estar incentivando este discurso, esta noción de todo aquel que piensa, aunque sea un poquito diferente a mí, en el fondo lo que quiere es hacer un golpe institucional. Insisto, acá le estamos recomponiendo a los jubilados la pérdida, no que tuvieron los últimos 8 años, que como dije fue uno de cada 2 pesos. Le estamos recomponiendo un 7%, un 7%. Y en el caso de los gobernadores, ¿sí? Insisto, 24 gobernadores están diciendo, bueno, mirá, la verdad que si no te vas a hacer cargo de estos enormes problemas que tenemos y tenés plata que es para eso, por ley, danos una parte de la plata que nos vamos a hacer cargo nosotros. Claro. Lo mismo pasa con discapacidad. La verdad es que veo que hay problemas concretos, dolorosos, en donde el gobierno no solo los incentiva, sino que después insulta a aquellos que están padeciendo esos problemas. Y en el caso de los que tenemos una visión distinta, lo que dice es que en el fondo estamos teniendo otra agenda. Y la verdad que no, es esta agenda que estamos hablando acá. E insisto, es raro que inclusive todos los gobernadores que han votado todo con él estén diciendo que esto lo quieren. Senador, y en la misma línea, ya en una mirada más económica, si se quiere, ¿cómo se debe traducir que el gobierno crea que una medida que toma una parte bastante acotada del costo fiscal sea como una especie de bomba sucia dentro del plan económico del gobierno? Bueno, voy por parte. Primero, cuando el gobierno dice que no hay plata, te doy un ejemplo. Si vos sumás los programas que hay en el presupuesto, que había en el 2024 y los actualizás a hoy, para todo lo que es catástrofe climática, obra hidráulica de emergencia, etcétera, eso equivale a 200.000 millones de pesos. Lo que el presidente dice que no hay para Bahía Blanca estaba en el presupuesto. Sí. Cuando vos mirás el proyecto para los jubilados, está fondeado sacando exenciones tributarias, es decir, todos pagamos impuestos, pero hay algunos sectores que a veces no pagan o IVA o ganancias, y en 2 muy específicos, eso es lo que se deshace. Mientras los jubilados pagan IVA, y si tienen un ingreso más alto pagan ganancias, estamos eliminando el privilegio que tienen 2 sectores específicos. Le estamos diciendo que la plata que se ahorró por el Fondo Monetario, que no te cobra las sobretasas, la aplique también a los jubilados. Claro. Entonces, la verdad que... Sí, sumado a que no hay presupuesto, ¿no? Como para empezar a hablar. Fondos. Bueno, ahora voy con ese tema del no presupuesto y de la fragilidad a la que se refieren. Pero, por ejemplo, recordemos, estas modificaciones que hoy están, o estas leyes, ya estaban previstas en la ley base en mi versión. Yo hice un dictamen distinto y rehice toda la ley base y el paquete fiscal. E incorporaba la recomposición del 7% a los jubilados, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que el gobierno nunca atacó.
Entonces había manera de financiar, mientras el gobierno hizo un blanqueo donde le cobró cero a la gente, donde hizo un régimen especial para el RIGI bajando impuestos a las grandes empresas y donde le bajó los impuestos a los más ricos entre los más ricos. Entonces, claro que cuando vos decidís eso, después decir no tengo plata, porque decidiste que a los que mejor estaban le ibas a bajar los impuestos y a los otros le ibas a hacer padecer el ajuste. Claro. 1 de cada 4 pesos de mejora del resultado fiscal recae sobre los hombros de los jubilados desde que arrancó mi ley. 1 de cada 4 pesos de la mejora del resultado fiscal. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Cómo hizo su ajuste? Hizo una devaluación, eso generó inflación y como no tiene presupuesto, con la inflación recauda más, pero gasta en los valores nominales de hace 2 años. Entonces tiene mucha discrecional y después dice, bueno, no le aumento a la discapacidad, no le aumento a los jubilados, no le transfiero a las provincias y así genera el ajuste. Lo que pasa es que hay un momento que eso se choca con la realidad, que es lo que le están marcando los gobernadores. No podés hacer esto para siempre, porque esa no es una manera de resolver un mejor estado a futuro, sino que lo que hiciste es cortar cosas que se necesitan. No, y es casi una confesión, ¿no? A esa por parte fragilidad del de cómo gobierno. fue diseñado. ¿Cómo? Es casi una confesión por parte del gobierno decir, si me aprobás una recomposición, porque no es un aumento, es una recomposición, Una como bien recuperación del marcaba recorte. El senador, o si si tratás el tema de discapacidad y demás, me desequilibrás las cuentas. Bueno, pero entonces las cuentas te cierran a partir de la pésima situación de los jubilados, y no alcanza, aunque digan, bueno, pero ya venían mal. Bueno, porque ya venían mal, no es justo. Y de haber elegido, sí, y de haber elegido, insisto con esto, hay algo que los economistas llamamos gasto tributario. Gasto tributario es que hay sectores que deberían estar pagando impuestos, pero están exentos, ¿sí? Y entonces no te llega esa plata. En la Argentina, el gasto tributario es varias veces el 0,6% del PBI que cuesta la recomposición de los jubilados. Varias veces, un múltiplo, alrededor de 8 veces. Entonces, esas son las discusiones que tenemos que ver. Entonces, ¿por qué el gobierno, cuando tiene un gasto tributario muy alto, crea otro que es el RIGI? A las empresas que entran al RIGI le bajan ganancias, IVA, impuestos internos, bienes personales, ingresos brutos, retenciones, hacen amortización acelerada de IVA. Bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Y tiene que ver con el modelo, tiene que ver con qué tipo de sociedad se quiere crear. Yo digo que cuando el gobierno habla de libertad, en el fondo habla de la libertad de no hacerte cargo del otro, de no tener empatía. ¿Sí? Cuando vemos las expresiones que mencionaba antes del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que le dice a alguien que tiene un familiar con discapacidad, dice, bueno, es tu problema. Senador. Eso es falta de empatía. Cuando vemos a los residentes del Garrahan que cobran miseria y son los médicos que nos van a atender, que nos atienden y son el lugar donde se forman y después ellos tienen que formar otros médicos cuando pase un tiempo. Si le decimos, mirá, qué pena que no estudiaste efectos especiales y hubieras ganado un poco más de plata, bueno, vamos a destruir el sistema de salud. Así. Claro. Entonces, son opciones que toma un gobierno que prefiere que el Estado no esté para atender a aquel que tiene una dificultad. Como economista y ex ministro de Economía, además, ¿qué evaluación hace de lo que ocurrió ayer, día en el que vimos que el actual ministro, Luis Caputo, tuvo que salir casi de emergencia a responder las declaraciones de un periodista al que él le había dado un off, a través del cual el periodista concluía que podía pasar algo así como una disparada del dólar si hoy pasaba lo que pasó en el Congreso? Bueno, tendría que elaborar un poco más en cómo es que llegó el plan del gobierno a esta situación actual, pero como seguramente no tenemos tiempo, voy a describir qué es lo que veo. En general, los gobiernos les cuesta acomodar las cosas muchas veces cuando reciben una herencia complicada, pero cuando la acomodan de verdad y definitivamente, o por lo menos por un tiempo largo. Este gobierno, como dije, ya expliqué dónde recayó el ajuste, pero no acomodó las cosas de manera definitiva. ¿Por qué? Porque le están marcando a los gobernadores, che, la manera en que conseguiste tu superávit es algo que no es sostenible para nosotros, porque en las provincias nos reclaman comer, nos reclaman que las rutas estén, nos reclaman que los docentes puedan cobrar más, nos reclaman que la policía pueda cobrar más. Entonces, así no puede seguir. Eso es lo que le dicen los gobernadores. Claro. Y por otro lado, lo que vemos es que este atraso cambiario, que fue parte de la ingeniería del gobierno para estabilizar y lo usó en exceso, está generando un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que
Alguien puede decir, bueno, hay sectores de la economía argentina que no son competitivos. Perfecto. Hay otros que siempre van a ser competitivos. En el medio hay un montón de sectores que emplean mucha gente que son competitivos con un tipo de cambio normal. Y el gobierno lo atrasó mucho. Eso está generando poca atracción en la economía. El gobierno que decía, a partir de ahora, no sé cómo dijo Milei, la economía sube como pedo de buzo. Sí, pedo de uso. Bueno, le está costando a la economía traccionar, le está costando al consumo masivo, que está 10 puntos por debajo de los niveles que tenía antes de que asumiera, a la industria metalúrgica, que se utiliza en un montón de otras industrias, le está costando. La gente está endeudándose para pagar servicios públicos. El porcentaje de pago mínimo en tarjeta, es decir, de la gente También. que financia su consumo con tarjeta, más que se duplicó, a pesar de que es carísimo hacer eso, y entonces te genera un problema futuro. La gente que tenía un pucho está desahorrando. Aquel que tiene un gasto extraordinario porque se te rompió algo en tu casa, con el frío tenés que comprar una campera a tus hijos o a tu madre, porque es jubilada, le cuesta mucho. Estamos viendo que sube la mora, y sube la mora en un momento muy particular, la mora de los créditos, cuando se expande el crédito. Cuando vos recién tomás un crédito, no entrás en mora. Entonces, si cada vez diste más crédito y la mora está subiendo, es que los créditos más viejos están entrando en mora a una velocidad muy rápida. Hemos visto muchas empresas que están en cesación de pagos o reestructurando deuda. Entonces, hay un montón de cosas que nos dicen, y le dicen al gobierno, si escuchara, ojo, porque la economía real, la economía de las empresas, la economía de las pymes, hace la economía rato. del comercio y la economía de las familias no está bien, a pesar de que algunos estén bien y tengan otras posibilidades. Claro. Senador, a ver si entendí bien respecto del comienzo de la charla y de lo que puede pasar a partir de la sesión de hoy, porque el presidente no tiene demasiado secreto, digamos, ya dijo todo, dijo veto, si no puedo sostener el veto voy al Poder Judicial, y en el peor de los casos, en diciembre con la renovación de las cámaras, bueno, ahí va a ser otra correlación de fuerza, especula él, y voy para atrás con todo. Entendí que usted decía, aparentemente los héroes esta vez no están para sostener el veto. Yo veo dos cosas. Primero veo que por lo menos en el Senado, salvo que, y lamentablemente ya lo hemos visto en diputados, salvo que algunos se den vuelta de lo que votaron hoy, no veo en el Senado los votos para sostener los vetos. Después veremos en diputados, pero acá no los veo, salvo que otra vez, como ha pasado, algunos abjuren y votan en contra de lo que votaron hoy. Eso por un lado. Perdón, Martín. Después, por otro lado, hago un detalle ahí numérico. Hubo 52 votos a favor de los proyectos previsionales, por lo tanto, 2/3 son 48. Tendría que haber 4 que se den vuelta, en todo caso. Y de una manera para dar el tercio necesario para defender el veto. Claro. Esa supongo que es la cuenta que está haciendo. bueno, a mí Lustó. me gustaría decirte, así es, la cuenta que haces es la correcta. A mí me gustaría decirte que con eso los jubilados podrían dormir tranquilos, pero lamentablemente ya he visto en el pasado que eso no basta. Claro. ¿Sí? Entonces lo hemos visto con el veto anterior. Entonces la verdad es que me gustaría poder decirle a los jubilados no dormir tranquilos, porque esta recomposición no resuelve nada. Es 7%, Sí. insisto, cuando perdieron la mitad. Entonces, lo que es estamos viendo el problema. Los vemos. Hay Claro. restricciones, pero los vemos. Es para que se sientan por lo menos visibilizados. Total. Después, por otro lado, cuando yo dije que fue muy difícil tener esta sesión, es porque, creo que lo han visto y se ha comentado, los presidentes que tienen la Libertad Avanza en las comisiones que tenían que tratar estos temas decidieron que querían cerrar las comisiones para no tratarlos y patearlos hasta agosto. Y hoy hubo un intento de establecer el orden de la sesión de manera tal que los jubilados fueran lo último que votábamos, a ver si se caía por la hora, por las deserciones, etcétera. Fue muy difícil llegar a esta sesión y que la sesión saliera como hoy. Bien. Senador, muchísimas gracias por la comunicación, por tomarse un rato para charlar con nosotros. Gracias también a Hernán Usera en el móvil de C5N.